Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Es una alegría para mí volver a reencontrarnos a través de estos medios para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un devocional que he titulado Persevera en la oración. Y vamos ahora a leer Colosenses capítulo 4 versos 2 al 4. La palabra de Dios dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cómo debemos perseverar en la oración? Bueno, según este texto leído, vamos a aprender 6 principios importantes de la oración, de cómo perseverar en la oración. En primer lugar, debemos perseverar en la oración estando alertas. Dice el versículo 2 de Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella. Y esta también fue la enseñanza del Señor Jesús en los evangelios. Él, por ejemplo, dijo que debemos orar, debemos velar, debemos estar alertas para no caer en tentación. Por eso Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero también debemos velar y estar alertas, velando en oración para enfrentar los peligros o amenazas. Jesús, cuando estuvo próximo a ir a la cruz del Calvario, en el huerto del Getsemaní, llevó a sus discípulos a este lugar para tener un tiempo de oración y les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y qué importante es estar alertas frente a los ataques, frente a las situaciones difíciles que enfrentamos. Generalmente nosotros solemos cerrar el corazón y no decir nada, pero Jesucristo nos enseña a abrir el corazón, a compartir con otras personas esa carga que nos agobia, para poder llevarla juntos. Por esta razón, Jesús pidió a sus discípulos que velaran juntamente con Él en este tiempo en el que el Señor estaba enfrentando el difícil momento de ir a la cruz del Calvario. Entonces debemos velar en oración estando alertas para no caer en tentación, para enfrentar los peligros o amenazas, pero también para esperar la venida del Señor. Jesús dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En Marcos 13:33 están estas palabras, y si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Y todos nosotros, los que somos hijos de Dios, esperamos la venida del Señor. Y debemos esperar velando y perseverando en oración. Entonces debemos estar alertas, velando en oración para no caer en tentación, para enfrentar los peligros o amenazas, para esperar la venida del Señor, pero también para ver la justicia y la respuesta pronta del Señor. El Señor dijo en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mira, el Señor nos enseña a perseverar en la oración, a clamar, a velar en oración, para ver manifestada la justicia de Dios. Oh, qué importante es esto. En medio de un mundo injusto, en medio de autoridades injustas, en medio de leyes injustas, en medio de una sociedad que sufre por la injusticia, qué importante es clamar a Dios, pidiendo que su justicia se revele a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro país y en el mundo entero. Y Él, dice la Escritura, no se hará demorar, no se tardará, porque el Señor está presto a la oración de su pueblo. Debemos estar alertas entonces, perseverando en la oración. Persevera en la oración. Pero también persevera en la oración agradeciendo siempre a Dios, porque el versículo 2 en la segunda parte dice: velando en ella con acción de gracias.
En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 y 17, el apóstol Pablo aclara más este tema y dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al orar, solemos enfocarnos más en las peticiones y necesidades que en agradecer a Dios por sus bondades, bendiciones y por las respuestas a nuestras oraciones. Por eso qué importante es agradecer al Señor. Es cierto, debemos pedir, pero no debemos ser ingratos. Debemos aprender a agradecer al Señor por las respuestas a nuestras oraciones. Aprendamos a orar dando gracias a Dios en todo. ¿Sabes? Él conoce tu situación, Él sabe lo que estamos pasando, Él conoce nuestras circunstancias y en todo momento y circunstancia debemos dar gracias a Dios porque Él está bajo el control de todo y todo lo que permite en nuestra vida no es casualidad. Orar dando gracias es aprender a confiar en Dios. A pesar de las situaciones adversas, a pesar de que persistan los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas sociales y políticos, etc., debemos aprender a confiar en el Señor. Ahora, ten cuidado de estar orando o dando gracias a Dios por pecados o faltas cometidas. Las faltas y pecados deben ser confesados a Dios en oración, con arrepentimiento y con la firme decisión de apartarnos de ello. Persevera en la oración estando alerta, agradeciendo siempre a Dios, intercediendo por los mensajeros de Dios. En el verso 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Qué importante es, amigos, poder respaldarnos en oración. Qué importante es orar unos por otros. En Efesios capítulo 6, verso 18 dice la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos aprender a interceder por los hijos de Dios, por los mensajeros de Dios. Pablo era un predicador, había un equipo de predicadores, hermanos y hermanas que se dedicaban a compartir la palabra. Debemos estar orando también por ellos, por nosotros, por eso dice el apóstol Pablo. En cuarto lugar, debemos perseverar en la oración pidiendo oportunidades para hablar de Cristo. En el versículo 3 del capítulo 4 de Colosenses, en la segunda parte, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Qué importante es pedirle al Señor que nos haga ver las oportunidades en las que podemos compartir la palabra a nuestros familiares, amigos, vecinos, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, o a toda persona que Dios ponga para poder nosotros hablarles del amor y de la gracia de Dios. En quinto lugar, debemos perseverar en la oración clamando por los que padecen por causa del Evangelio. El apóstol Pablo está pidiendo oración para que el Señor no solo le abra puertas para predicar la palabra, pero también él reconoce que está preso por causa del Señor. ¿Y cuántas personas, cuántos hermanos y hermanas, cuántos hijos e hijas de Dios están padeciendo por causa del Evangelio? En Efesios capítulo 6, verso 20, Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Perseverar en la oración, clamando por los que padecen por causa del Evangelio, es también entonces aprender a compartir la palabra en medio de la oposición, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Aprendamos a dar testimonio del Evangelio. Y finalmente, debemos perseverar en la oración para predicar de Cristo con claridad. Dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pedía oración para que él pudiese hablar de Cristo y lo haga con eficacia, para que se deje guiar por la sabiduría de Dios y Dios guíe sus palabras para que pueda compartir y hablar del Señor con claridad. En Lucas capítulo 21, versos 14 y 15, mira lo que dice el Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Al hablar de Cristo, dejémonos guiar por la sabiduría de Dios.
Pero también orar para poder predicar de Cristo con claridad implica prepararnos adecuadamente para presentar defensa del Evangelio. En 1 Pedro capítulo 3 versos 14 al 16 dice la Biblia: «Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo». Debemos orar para poder predicar a Cristo con claridad. Entonces persevera en la oración, estando alertas, agradeciendo siempre a Dios, intercediendo por los mensajeros de Dios, pidiendo oportunidades para hablar de Cristo, clamando por los que padecen por causa del Evangelio, pero también debemos orar para predicar de Cristo con claridad. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tú nos enseñas a perseverar en oración. Es nuestro deseo, Señor, que tú nos enseñes cada día a poder orar conforme a tu voluntad. Y esta es tu voluntad. Señor, haz de nosotros hombres y mujeres que perseveren en la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.